Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Un placer encontrarnos en un nuevo episodio de Risky Talks, como siempre con la compañía de Julieta Selikovic y Esteban Actis. ¿Cómo estás, Juli? Hola Ezequiel, muy contenta de estar de nuevo por acá. Me alegro mucho. ¿Y vos, Esteban, cómo vas? ¿Qué tal? Un gustazo nuevamente, ¿todo bien por aquí? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que combina velocidad, innovación y riesgos globales, el futuro de la industria automotriz desde la perspectiva argentina. Desde tensiones comerciales hasta la carrera por la electromovilidad, el mundo está en plena transformación y nos interesa saber cómo se posiciona nuestro país con una mirada desde el sector privado. Y para lograrlo tenemos de invitada especial a Carolina Castro, una referente del sector empresarial argentino y presidenta de Industrias Guidi. Carolina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muy contentos, en serio, de que nos acompañes en esta charla. Empecemos con un pie en casa. Contanos sobre Industrias Guidi y cómo logra una empresa argentina insertarse en las complejas cadenas globales automotrices. Bueno, esa tiene 65 años, así que hemos pasado por todo y venimos de una industria que inició su proceso de construcción a mitad del siglo pasado, ¿no? Y que tuvo como muchos periodos en donde estaba de alguna manera desacoplada a cadenas globales, porque las cadenas globales no existían y el 95% de los componentes de un auto se fabricaban nacionalmente. Nosotros éramos uno de los fabricantes. Y después un proceso de, por lo menos desde la Argentina, bueno, a nivel mundial, de creación de cadenas de valor en este sector, muy particularmente. Y en Argentina, el inicio de la inserción a ese proceso de cadenas de valor se dio en la década del 90, que yo siempre digo, la década del 90 es como un claroscuro, porque cuando uno en términos de sector, ¿no? No estoy hablando de país, metiéndome en otros sectores, en términos de nuestro sector, había una realidad bien concreta, que es que estábamos fabricando una cantidad de vehículos que estaban tecnológicamente muy desacoplados de lo que estaba pasando tecnológicamente en la industria automotriz mundial, y que solo podías vender en un mercado muy cerrado, digamos. Entonces había una necesidad de reconversión. Al mismo tiempo habías tenido algunas terminales que se habían ido del país, como General Motors, y otras terminales que no estaban en la Argentina, como Toyota, por ejemplo, que era un actor a nivel mundial importante. Y digo lo de claroscuro porque en la década del 90 se vuelven al país, por ejemplo, General Motors, o se instala Toyota hacia finales de los 90, en este contexto en donde la Argentina hace una apertura, ¿no? Una desregularización y apertura de su comercio, y le permite a las terminales empezar a fabricar plataformas nuevas con un alto contenido importado, digamos, ¿no? Entonces ahí la balanza cambia, digamos, lleva unas décadas, entre los 80 y los 90, pero cambia del 90% de componentes nacionales a menos del 30%, pero fabricando autos que sí se le podían vender a otros y no solo a nosotros. Entonces por eso digo lo de claroscuro, y en este proceso, que yo creo que no fue como suele suceder en la Argentina, digamos, en general es como que el mercado te lleva puesto y no hay un proceso de, bueno, voy a hacer esto y esto va a tener tal impacto, entonces cómo lo trabajo y qué sé yo. Hubo mucha destrucción, ¿no? Al mismo tiempo que se creaba, medio desordenadamente. Entonces tenés un montón de autopartistas que desaparecen en esa década, y los que sobrevivimos nos tuvimos que adaptar a trabajar en el marco de cadenas de valor globales, en el marco de un nivel de calidad y de productividad mucho más alto, que era el que te estaba requiriendo ahora la terminal automotriz modernizada, digamos, en sus plataformas. Y para nosotros fue todo un desafío como empresa. Te diría que sobrevivimos los 90 digamos, casi no sobrevivimos. Siempre cuento que el derrotero de la cantidad de gente que Industrias Guidi tenía hacia finales de la década del 70,
y lo que tenía hacia inicios del 2000, que sería hacia el final del proceso este de apertura de los 90, pasamos de 600 personas a 80. Y esos 80, que son los empleados del 2001, digamos, la cantidad de colaboradores que teníamos en esos años, es el piso histórico de la compañía en 65 años de quehacer industrial, digamos. Entonces estábamos al borde de no sobrevivir. Y llega Toyota Argentina y encuentra en nosotros, Toyota no instala al inicio una planta de estampado, o sea, arma su fábrica sin planta de estampado. Una parte importante del proceso de una automotriz es fabricar lo que se llama el body, que es la carrocería del auto, que se hace en acero, a veces en aluminio, una parte es plástica también, pero una gran parte de la estructura es acero que hay que estampar y soldar para construir esa carrocería sobre la cual después se montan todo. La mayoría de las terminales tienen planta de estampado, pero Toyota llegó al país sin poner una planta de estampado, necesitaba un estampador y encontró en nosotros, creo yo, una compañía que tenía mucha capacidad ociosa, estaban las prensas ahí, nosotros podíamos estampar, pero que obviamente no estaba a la altura de lo que Toyota requería en términos de productividad, en términos de calidad, en términos de estándares de seguridad. Estábamos muy lejos del global. Entonces vos me preguntás, y volviendo al inicio, nuestra inserción en cadenas de valor global son los últimos 25 años, o sea, desde fines de los 90 que llega Toyota, hasta hoy, en un proceso que es continuo y que nos ha llevado yo creo, a ser mejores, pero porque también estuvimos abiertos. Yo creo que en algún punto el lema de la compañía en esos primeros años con Toyota fue: viene Toyota al país. Es una de las principales, si no la principal automotriz del mundo, en términos de Toyota Production System, de cómo fabrican, de cómo mantienen la calidad, etcétera, etcétera. Agarrémonos de esto, subámonos a este barco y aprendamos. Eso requirió un cambio de mentalidad de todos nuestros colaboradores, de gente que venía trabajando de una manera completamente distinta a como la querían los japoneses. Entonces hubo que hacer una adaptación fuertísima, que fue muy dura y muy difícil. Nosotros trabajamos con stocks de 30 días y Toyota trabaja just in time. Entonces cuando un japonés entraba a nuestra planta y veía el stock, que nosotros estábamos orgullosos de tener ese stock, nos decía: ustedes están locos, ¿qué hacen con todas estas piezas acá? Y era como muy difícil, ¿viste? Era casi un choque cultural, te diría. Pero ahí se dieron la mano dos cosas. Ellos, que tienen una perspectiva de cadena de valor que viene bajada desde un valor corporativo, no solo en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, trabajan así, con la cadena de valor, integrándola y haciéndola mejor, y nosotros con ganas de aprender también, ¿no? Se tenían que dar las dos cosas. Y se dieron y fuimos aprendiendo. Esto que yo estoy contando con Toyota lo hicieron otras terminales también, no es solo Toyota. Todas, al tener plataformas nuevas, tecnológicamente más modernas, también empujaron a sus cadenas de valor, a sus proveedores, a volverse mejores, digamos. Y hoy la Argentina está, en el caso particular nuestro con Toyota, exportando una camioneta que es la pickup Hilux, le decimos algunos, Hilux le dicen otros, básicamente a la región, en donde la impronta de Brasil es muy fuerte, como lo es para toda la industria, después podemos hablar de eso también. Pero a lo largo de los últimos 10 años el proceso de diversificación de mercado fue importante. O sea, la camioneta hoy está llegando a Perú, está llegando a Colombia, está llegando a lugares del Caribe. Yo pienso el Caribe, hay 20 millones de personas viviendo ahí. En países pequeñitos, pero son 20 millones. Así que bueno, digo, es una camioneta competitiva y todos nosotros hemos trabajado para lograr que esa camioneta sea competitiva. Ahí es claramente un ejemplo de un desarrollo virtuoso de lo que fue la expansión de la globalización y que tuvo lugar acá, y digamos, y que sos protagonista de ese ejemplo virtuoso de globalización. Y cuando nos vamos a mirar hoy, nosotros venimos discutiendo en este podcast, son los cambios de la globalización. Esa globalización que permitió a Toyota, que alentó a Toyota a salir a buscar socios en países del sur global y que permitió a Industrias Guidi vincularse, hoy enfrenta un montón de desafíos. ¿Cómo ves vos? ¿Empiezan a aparecer riesgos en el escenario internacional? ¿Qué amenaza hoy a, a esta buena sociedad, esta buena experiencia? ¿La ves firme? Hay cambios, me parece, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Hay cambios y hay cambios que creo que ni siquiera podemos terminar de dimensionar. Y yo sería, a un punto,
no sé, digamos, poco modesta si pensara que puedo responder estas preguntas. Creo que hay muchísimos especialistas y expertos que vienen estudiando en particular este sector, el automotriz, que es un sector tan particular hace mucho tiempo y que hoy están viendo que creo que nadie tiene la respuesta acabada de cómo se va a terminar de configurar este sector en el marco de lo que está pasando a nivel mundial. Diría por varias aristas, digamos, o sea, porque le podemos entrar al tema por varios lados, porque la verdad que la pregunta es como amplia, Juli, y uno podría hablar de los cambios tecnológicos que están afectando lo que estamos produciendo, quiénes están liderando en qué segmento esos cambios tecnológicos también importa en el contexto mundial. Después lo que está pasando con muchos gobiernos en términos de estas guerras comerciales, que no sabes si son medio como ataque de guerrilla que voy pero después salgo y ahí hay como cero estabilidad alrededor como de esas reglas de juego. Entonces tampoco es que uno puede firmar vamos a un mundo con aranceles del 80%, no lo sé, parece ser como una cosa más transaccional, ¿no? Y los jugadores nuevos, ¿no? Que también Sí, está muy ahí. aliado al tema tecnológico. O sea, yo Que pondría como lo que me llevó a pensar y a hacerte esta pregunta es que vos decías, como en los 90 estaba el desacople tecnológico y la necesidad de reconversión, y que uno cree que ahora también. Sí. Y quizás podemos empezar por ese lado. Decir, bueno, hay un Igual, salto tecnológico. igual acá yo marcaría una diferencia desde mi punto de vista que es la siguiente. En los 90 nosotros teníamos un desacople tecnológico en términos de las plataformas que se estaban produciendo en el mundo, tenían ciertas tecnologías, ciertas cuestiones que nosotros no teníamos y teníamos que desarrollar. Ahora lo que yo creo que está pasando, de alguna manera, hoy lo planteo como una lucha, pero yo creo que va a terminar siendo un acople de tecnologías distintas que tienen mucho que ver con la motorización. Y voy a ir bien de lleno al tema de electromovilidad, ¿no? Bien. Acá hay un jugador nuevo que es China, que no solamente está en automotriz, está en otros sectores, pero estamos acá hablando de automotriz. Entonces, China es un jugador relativamente nuevo, que no lo digo yo, es lo que dicen los especialistas que estudian estos temas. Decidió que iba a tener industria automotriz, que iba a fabricar autos, y también creo que en esta estrategia que tiene China, en donde el Estado tiene un nivel de planificación y de regulación respecto a hacia dónde van y demás muy importante, miró el paño y dijo, acá los que dominan en este sector automotriz, Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa. ¿Y qué es lo que dominan? Dominaron la fabricación de autos que tienen un motor, que es un motor que es de combustión interna, el hélice, ¿no? Motor a combustión. Si yo quiero entrar en este sector, tengo que darles vuelta el sector completamente. Entonces, no vamos a ir a competirles en lo que ellos hace 100 años son los mejores, que es haciendo motores a combustión, y vamos a hacer una motorización distinta. Vamos a ir por, digamos, motorizaciones eléctricas. Entonces les vamos a cambiar las reglas de juego. O sea, ya no estamos compitiendo más con esto, estamos compitiendo con esto en donde yo voy a picar en punta, ¿no? Y entonces armó toda la estrategia, compañías que antes hacían celulares, hoy hacen autos a ese nivel, digamos, de diversificación y de escalamiento. Y entonces, hoy creo que tenés además una competencia adentro del sector respecto de cuál va a ser la motorización que prime y por tanto qué jugadores van a ganar al final del día. Y ahí no creo que esté tan claro cuál es el resultado final. ¿Por qué? Porque la tecnología está constantemente en evolución a un nivel, digamos, de rapidez mucho mayor al que podíamos tener en la década del 70, el 80 y el 90 con los autos. Se iban haciendo cambios, se incorporaba el airbag, el levantacristal eléctrico, le ibas metiendo tecnología, pero acá estás hablando de un nivel de cambio tecnológico que no tenemos idea cómo va a ser la batería del futuro. O sea, Claro. va a ser de sal, va a ser de litio, se va a poder reciclar. O sea, hay un montón todavía de incógnitas respecto de la motorización eléctrica. Y después tenés un montón de otros esquemas compitiéndole. Tenés la híbrida plug-in. Se siguen haciendo desarrollos en motores de combustión para hacerlos aún más verdes. Yo creo que hay una competencia ahí de tecnologías que todavía no está. A mí me cuesta muchísimo decir quién va a ser el ganador.
porque ahí los estados van a jugar mucho, creo, en regulaciones, en si meten infraestructura para eléctrico más rápido o menos rápido. Hay un montón de lugares en el planeta que están lejísimos de poder tener una motorización 100% eléctrica, ¿no? China la tiene. Ujú. China es hoy eléctrico en casi todo lo que circula. Hace poco estuve en Japón. Japón casi no tiene eléctrico. Y no es que no tengan la tecnología para eléctrico, digamos, la tienen. Toyota tiene autos que son eléctricos. Sí. Y sin embargo no la tienen. Y claro, cuando le preguntás a un japonés, digamos, un japonés que está ahí viviendo en Japón, Random. tiene mucho territorio montañoso, tiene mucho territorio con temperaturas muy bajas. Y yo he escuchado gente decir, yo no quiero un eléctrico porque a mí no me va a prender cuando la temperatura caiga por debajo de ciertos grados. O sea, es como muy riesgoso. Yo quiero poder prenderlo y que prenda. Claro. Entonces todavía hay cuestiones que hacen que China claramente le metió quinta a fondo con lo eléctrico, sobre todo apalancado desde su mercado interno, pero todavía hay una disputa sobre cuál va a ser la motorización que triunfe al final del día. Entonces a mí me cuesta mucho entender, incluso pensar desde la Argentina, si el plan tiene que ser un plan hacia la electromovilidad entendida por el motor eléctrico, 100% eléctrico, o si tenemos que ir a competir desde un híbrido, desde como está haciendo Brasil, que ellos tienen el biocombustible, es un combustible importante para ellos, entonces están hoy con híbridos que permiten cargar, digamos, fuel oil, digamos, o sea, y biocombustibles. Me parece que hay como todavía un signo Mm. de interrogación sobre hacia dónde va la industria en este sentido, y no tengo claro quiénes van a ser los ganadores. Que China ahora está dando batalla desde un cambio digamos, tecnológico está clarísimo. Si va a ser el ganador, no lo sé. Ahí, Carolina, en términos de las industrias, me llamó mucha atención. En el año 2020 leí una entrevista del CEO de Toyota, donde le preguntaban por China y decía, Toyota no quiere cometer el mismo error que cometió en la década de los 80, cuando, bueno, las automotrices empezaron a invertir en China para ensamblar en China, y Toyota no aceptó las exigencias del gobierno chino, de joint venture, de proveedores locales, y decidió abastecer el mercado de chinos desde Japón o de otras geografías. Y dijo, en términos, mirando la película, eso fue un error porque Volkswagen se aceptó, vendía 4 millones de autos en el año 2020, nosotros 1 millón. Entonces, en ese contexto dijo, nosotros ahora estamos haciendo una joint venture con BYD en el año 2019, porque justamente no queremos quedarnos afuera de este mercado en crecimiento que es China y de China como un actor que está innovando. Entonces, me parece que Toyota entendió esa idea de por lo menos no querer ser un perdedor o no pensar a China como se le había pensado en su momento. Y creo que también esto obliga no solamente a los países a pensarse quiénes van a ganar o perder, sino dentro de la industria cómo, bueno, sobrevivir a este mundo de transformación y por lo menos, si no es un ganador nato, no ser un actor que pierda en ese segmento. ¿Cómo ves justamente a Toyota en términos global de la industria intentando navegar esta nueva reconfiguración del sector? No, bueno, Toyota tiene plantas en China, digamos, esa entrevista es más vieja y efectivamente está en ese mercado, como están todas, o casi todas. Es muy notorio lo que pasó, porque los alemanes fueron de los primeros en ir, es cierto, y básicamente, nada, los chinos en algún punto son unos genios, porque, digamos, o sea, aprendieron todo y después se pusieron a hacer ellos sus propias automotrices, digamos, con funcionarios y gente que había pasado por las terminales occidentales, que básicamente llevaron un montón de know-how. O sea, ahí el gobierno chino fue inteligente y dijo, vení, instalate, tenés que hacer un joint venture acá, tenés que transferir tecnología, yo te doy lugar en mi mercado, pero tiene que haber, de alguna manera, un win-win. Y ese win-win es el que después permite la creación de un BYD y tantos otros chinos haciendo autos con un nivel tecnológico espectacular, con detalles de determinación, de confort que están buenísimos. Como todo momento, digamos, de surgimiento de nuevos actores, en esta industria y en cualquier industria, uno lo que tiene que hacer es prepararse para competir y donde puede hacer estrategias de alianzas, ¿no? Me parece que eso que vos estabas marcando, Ujú. Esteban, tiene que ver con eso, con tampoco quedarte afuera. Si China va a ser un actor, no, China es un actor en el sector automotriz, entonces tenés que tener de alguna manera una política
en donde puedas también transaccionar con los chinos, o sea, evaluar digamos, Brasil, por ejemplo, tiene ahora, es increíble, la ex planta de Ford hoy es BYD, ¿no? Ujú. Ha comprado BYD. Ahora, todavía hay un signo de interrogación en ese mercado y ciertos miedos, si querés, respecto a hasta qué punto van a localizar, digamos, partes en Brasil. O sea, hoy por hoy se fabrica mucho con importado, digamos, ¿no? Ujú. Y ahí hasta qué punto, de nuevo, no tiene que tener miedo, tiene que tener una estrategia, ¿no? Y el Estado tiene que tener un rol muy activo ahí. Y entonces, para mí no es negarle la entrada a los chinos, porque ya son un jugador. Es, bueno, ¿cómo sacás vos como país el mejor provecho en tu suelo para tu gente? Potencialmente de un BID. Creo que esa tiene que ser la pregunta que se deben estar haciendo los brasileros y que nos tendríamos que hacer nosotros si una automotriz china viniera a la Argentina. Y respecto de la competencia, porque vamos a tener que competir contra las camionetas chinas, etcétera. Bueno, yo creo que ahí te tenés que preparar para competir. Creo que Toyota y otras están haciendo lo que tienen que hacer. Y creo que la estrategia de Toyota de múltiples motorizaciones es una buena estrategia porque le permite customizar y regionalizar sus productos. No es lo mismo entrar con una pickup a África que entrar con una pickup a Europa. De hecho, Europa tiene pocas pickup, África tiene muchas, y en África no podés ir con un 100% eléctrico porque no tenés dónde cargarla. Ujú. Entonces, esa multiplicidad de motorizaciones para mí es una estrategia inteligente. Hay que ver si después rinde sus frutos, ¿no? Ahí, Carolina, dijiste lo de las pickups y tengo entendido, corregime si me equivoco, que en lo que es pickup eléctricas no hay un líder claro, ¿no? No, no, de hecho, para un montón de segmentos que hoy utilizan pickup, pensar en tener una pickup 100% eléctrica te deja fuera varios de esos segmentos, digamos, Claro. mercados, no sé, digamos, de usuarios de la ruralidad, del oil and gas, de la minería, de un montón de lugares en donde la exigencia que tiene la pickup en términos porque es un elemento de Ujú. Es trabajo, esto que decías eh, antes de, no, de que es pueda encender, que pueda traccionar. exacto. De hecho, en Claro. algunos de estos mercados te piden incluso camionetas que capaz no tengan tanta tecnología o confort, porque lo que quieren es un vehículo que pueda realmente en situaciones muy extremas seguir rindiendo bien. Entonces, capaz no le interesa tanto el levantacristales eléctrico, ¿entendés? Claro. No, Sí. sí, 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 porque sí. no es solo el consumo del auto urbano, digamos. Después el auto se utiliza como un insumo de trabajo, una herramienta de trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. Antes ponías el foco en las políticas de los estados, Caro, y señalabas que digamos, hoy son parte de la mesa para los actores. ¿Cuál sería o cuál es para vos el que la está viendo, el país que mejor se está preparando o que el Estado está con las políticas más afines para ganar un lugar en la cadena automotriz? Es difícil la pregunta, Juli, la verdad. Porque además, en este contexto en el cual tenés como diversidad de políticas y después tenés también idas y vueltas, ¿no? Porque si uno mira Estados Unidos, es muy notorio. El otro día estaba escuchando, ya no me acuerdo a quién, algún podcast de afuera de esos que escucho a veces, y hablaban de lo que se estaba haciendo en la administración de Biden relativo a los semiconductores y un montón de políticas, ¿no? El Inflation Reduction Act, Ujú. el Chips and Science Act, Sí. o sea, un montón de cuestiones que yo creo que están piolas porque van más a lo ofensivo que lo defensivo. Y en alianza con Canadá, México, se hablaba como de el NAFTA con un rol muy importante, y de repente vino Trump que se pelea con sus socios comerciales en la industria automotriz, tuvo que ir para atrás porque era dramática la situación, o sea, lo deben Sí. haber leído, que una Ujú. autoparte puede pasar 13 veces por la frontera en sus distintos estados de fabricación. Entonces era una locura total imponer aranceles a esos productos, iba a encarecer enormemente. Tiene una política mucho más defensiva que ofensiva en algún punto.
Eh, Salvo ahora la plata que está poniendo en defensa, ¿no? Hubo un cambio en los últimos días respecto al presupuesto que le está metiendo mucha plata a todo lo que tiene que ver con defensa. Pero en general es una política como por ahora la veo yo más defensiva. Entonces hay un cambio ahí muy fuerte que creo que es negativo y esperemos que sea, como lo habíamos hablado Juli en algún momento, más transaccional que otra cosa, como de, Sí. bueno, pongo el arancel para después sentarme a negociar y qué sé yo. Si yo miro lo que está pasando en Europa, tengo un signo de interrogación respecto a hasta qué punto les puede llegar a salir bien, pero yo veo como un faro de luz en cómo Europa está manejando algunos temas, siempre con la dificultad que tiene Europa de coordinarse, digamos, es un mercado, digamos, de países distintos que tienen que coordinar un montón de cosas, o sea, tiene una complejidad que es distinto que Estados Unidos y Trump, que yo mando, yo hago lo que, ¿no? Digo, como presidencialista y demás, estos son, digamos, parlamentaristas y además en un bloque, con lo cual tienen un tema de coordinación, pero a mí me gusta mucho cómo están intentando enfrentar en este nuevo mundo, capaz dándose cuenta de que perdieron fuerte la carrera y que necesitan hacer un catch-up, y los veo con políticas más de vuelta, ofensivas que defensivas, ¿no? Una preocupación respecto de cómo repatrian científicos que se les fueron, una preocupación respecto de startups que saben que nacen ahí y después terminan en Estados Unidos, en Silicon Valley, entonces están viendo cómo hacen para que se queden ahí. Yo no sé si les va a salir bien, pero en términos de políticas, como vos me preguntaste, Juli, miro más el modelo europeo, Ujú. también de acuerdos comerciales, como intentando, con la dificultad que tiene, porque Francia sabemos que en el acuerdo Unión Te Europea-Mercosur bloquea. está tan contento y demás, no son todos lo mismo, pero digamos, pero negocian como bloque, etcétera. Brasil creo que en el último tiempo también demostró que puede armar políticas ofensivas a través de Nova Industria, del Mover, que es específicamente para electromovilidad, y eso me parece que está bueno. Y lo que a mí me preocupa en términos de lo local, y hablando de risky talks, de los riesgos Ujú. locales, es Bien. nosotros no estamos haciendo eso. Muy por el contrario, digamos. Estamos de alguna manera pensando una inserción internacional que mira el mundo, creo, con un nivel de ingenuidad que no está bueno. Así que a mí me gustaría más a la europea, a la, che, hacemos un informe de Draghi y después vemos qué hacemos con esto y empezamos a armar política concreta y empezamos a meter guita en serio para no quedarnos atrás tecnológicamente. Porque este es el tema que creo que fascina hoy, ¿no? Que el que se queda fuera de la carrera tecnológica se queda fuera, digamos. Ya es como medio... es un pasa no pasa. Y yo creo que la Argentina tiene capacidades para poder insertarse tecnológicamente, no en todos lados, pero en algunos Ujú. sectores. Digo, no Sí. podemos no ver que biotecnológicamente tenemos algo que aportar, tenemos capacidades. Entonces hay en un montón de sectores vos decís, che, acá tendría que haber una lectura de que nosotros nos podemos insertar generando capacidades tecnológicas locales, no es imposible. Y después lo escribí en una nota que publiqué hace no mucho, que para mí el segundo driver o motor que la Argentina podría tomar es aplicar tecnología que hacen otros a sus sistemas de comercialización, de producción, de etcétera. Porque al final del día, la vanguardia, que es lo que escribí en esta nota, es hoy cómo vos aplicás innovación y tecnología para dar tu salto de productividad, ¿no? Va por ahí. Y creo que en ambos escenarios, generar capacidad local, tecnológica, y aplicar tecnología de otros, venimos muy rezagados y eso a mí me preocupa bastante. Claro, una pregunta en relación a, vos sos parte de una industria automotriz global, como es Toyota, que tiene sus proveedores. eh, en este podcast hablamos mucho de riesgos globales, pero ¿cómo es y cómo ha sido para vos transmitir el riesgo argentino a justamente los CEOs y los empresarios que tienen una lógica global de cómo se produce, de cuáles son las políticas micro, macro? ¿Cómo se le explica a alguien de una industria argentina que se inserta en esas industrias globales, bueno, nuestros riesgos argentinos que son difíciles de entender? ¿Cómo se le comenta cuando uno no puede, tiene un problema de importación, no puede responder
ante las demandas porque justamente cambiaron las reglas de juego? ¿Cómo se explica ese riesgo argentino permanentemente que, bueno, que experimenta cualquier empresario local? Mira, yo creo que a pesar, digamos, de las inestabilidades macroeconómicas, de los cepos, que son muy Ujú, complicados, creo que el mayor problema que tenemos con el capital transnacional es ese, ¿no? O sea, nadie quiere ir a un país en donde después vos no podés salir del país en términos de dinero. ujú, Pero más allá de estos temas que son estructurales e importantes de la macroeconomía, la Argentina ha demostrado a lo largo de los años que tiene capacidad de generar un mercado de casi 1 millón de vehículos producidos localmente, lo cual no es menor. Estamos muy abajo en la tabla de los 40 países que fabrican autos en el mundo, pero bueno, estamos, digamos. No es que digamos, nuestro mercado siempre es de 200.000, 300.000, como ha sabido hacer hace algunos años o en pandemia, sino que ese potencial de 1 millón está. De hecho, hemos llegado a 800.000, 880.000 en algún momento del 2011. Lo segundo que creo que es positivo es que en un contexto de mucha incertidumbre por todos lados, hay algo que se mantiene bastante estable, que son las reglas del acuerdo automotriz a nivel de Mercosur. Tenemos unas ujú, reglas de juego que hemos acordado en el bloque, que podemos criticar, perfeccionar, etcétera, pero son esas reglas de juego, entonces el que entra en este mercado sabe que la regla es esa, que hay un flex, que mandás tanto a Brasil, que te mandan, que ujú. podés importar autopartes a través del sistema del RAF, que eso tiene un arancel X. O sea, hay unas reglas de juego que creo que ayudan, ¿no? A que, digamos, en esto, y lo bueno que esté pensado a nivel de bloque, es que no depende de un ejecutivo. Digo, esas reglas están puestas y fueron negociadas a nivel del Mercosur. Entonces eso me Ujú. parece que nos protege un poquito. Sabemos que se viene una renegociación en algún momento de algunos años, ya ni me acuerdo cuándo, pero no, tenemos ahí la fecha por delante. Y para mí ahí sí, hablando de Risky Talks, cuando se vence el acuerdo que tenemos hoy, automotriz, y hay que renegociarlo, nada, ese es un momento de oportunidades o de riesgos. Me O sea, riesgo. y hay que ver qué pasa ahí. Y después lo otro es que el tercer componente que uno muestra es que han habido años en donde la Argentina, digamos, es un país que da ganancia, no es que no hay negocio, que no hay Ujú. mercado, digamos, si no nos explicaría que muchas estén acá, se mantengan acá y sigan haciendo inversiones acá. Eh, entonces sí, no es fácil la conversación, siempre hay algo en donde no somos el buen alumno que uno quisiera ser, pero hay una historia o una narrativa relativamente razonable para contar, y la cadena de valor ha acompañado con inversiones también, ¿no? Lo cual no es menor. Entonces, creo que eso ayuda. Ahora, estamos medio en un nivel en el cual, por todo esto que veníamos hablando en la pregunta anterior, de lo complejo que está el mundo, de las tecnologías que están cambiando, Brasil que tiene una política industrial al respecto, y nosotros hoy todavía me parece nos falta pensarlo más estratégicamente hacia el largo plazo. Bueno, Carolina, realmente muy bueno. Hemos llegado al final del episodio y debo decirte que fue una charla muy reveladora. Sí, la verdad que sí, nos dejas Aprendimos mucho un que montón. pensar. Nos dejamos, sí, totalmente, totalmente. Nos dejas mucho que pensar y la verdad que nos da ganas de volver a conversar con vos pronto. Así que te agradecemos por compartir tu visión y llevarnos al corazón del sector automotriz. No, gracias a ustedes, chicos, y gracias por incluir la visión del sector privado en estas conversaciones riesgosas que están teniendo. Está buenísimo. Excelente, muchas gracias. Gracias, Caro. Un gustazo. Lo mismo digo, ha sido un gustazo y es una obligación incluir al sector privado porque si no es hablar en el vacío y en la teorización y no justamente involucrar a los actores que están en el día a día padeciendo riesgos, surfeando riesgos, buscando oportunidades. Entonces es una obligación el diálogo con la industria. Así que gracias, Carolina, por tu tiempo. Gracias a ustedes.
Y a vos que nos estás escuchando, gracias por acompañarnos. Si este episodio te gustó, compartilo y suscríbete al canal para no perderte ningún episodio de Risky Talks. Nos escuchamos pronto.